Hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida a un programa más del Machete, información para la descolonización. Que de hoy les presentaremos tres reportajes que nos parecen importantes, están en la discusión nacional. Uno es acerca de los Pandora Papers. El otro es sobre la reforma eléctrica de AMLO. Finalmente, la línea 12 del metro. Esperemos les guste. Si es así, pártanos, denos like, suscríbanse. Comenzamos. Bien, sin más preámbulos, empezamos con el primer material. Es acerca de los Pandora Papers. Solo quisiera hacer una anotación. A pesar de que esto es un escándalo más del ocultamiento de recursos de origen ilícito por parte de multimillonarios, la derecha panista, con todo su séquito de formadores, han callado y no han dicho nada acerca de este asunto. Y la derecha de AMLO también ha minimizado el problema y no han dado una respuesta acerca de por qué 4 de sus colaboradores más cercanos tienen recursos en el extranjero a través de empresas offshore. Hoy veremos pues esta pieza que se ha elaborado para tratar de desmenuzar este problema. Adelante. Un nuevo escándalo estalló el pasado 3 de octubre, los llamados Pandora Papers. Los Pandora Papers son una filtración de cerca de 12 millones de documentos, los cuales revelan riquezas ocultas, evasión fiscal y lavado de dinero por parte de algunas de las personas muy ricas y poderosas del mundo. Los archivos exponen cómo algunos ricos, incluidos más de 330 políticos, utilizan empresas offshore para ocultar sus riquezas offshore. Estas sociedades son entidades que se crean y están registradas en un país distinto a donde reside el beneficiario. Se trata de un término que puede emplearse para corporaciones, bancos, inversiones y depósitos extranjeros, bajo la idea de que una persona puede seleccionar dónde y cómo invertir su dinero. Los usuarios deciden en dónde depositar sus activos bajo la idea de generarles mayores ganancias. Generalmente, estas sociedades son paraísos fiscales que permiten una serie de beneficios a estas compañías creadas en jurisdicciones opacas, en las que son utilizadas para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño. Por ejemplo, algunos pueden comprar unas propiedades en un país, pero poseerlas a través de una cadena de empresas offshore, es decir, con sede en otros países. Todo mundo se preguntará, ¿cuál es el problema?
es su dinero. Pueden guardarlo o gastarlo en lo que quieran. El problema es el origen del dinero. Los ricos nos dicen que tienen dinero porque son muy trabajadores, porque no malgastan su dinero, porque no lo derrochan y porque son muy inteligentes. Sin embargo, los Pandora Papers y otros escándalos que han salido nos demuestran que los ricos necesitan hacer triangulaciones y esconder su dinero porque no es de origen lícito. No solamente no quieren pagar impuestos, quieren ocultar que su dinero proviene de sobornos, de despojos, de tráfico de influencias y del narcotráfico. Por eso, el pilar del capitalismo es la sociedad anónima, porque siendo anónimos pueden ocultar el origen ilícito de sus riquezas. Los Pandora Papers, para el caso mexicano, exponen a 3,047 ricos, entre ellos 80 políticos reconocidos y por lo menos 4 de ellos estrechamente vinculados al gobierno de la Cuarta Transformación. El hecho de que aparezcan políticos vinculados a la 4T demuestra que el gobierno está asociado con la mafia del poder, a pesar de que López Obrador minimice el escándalo y sus vínculos con Slim, socio del grupo Carso y responsable de la construcción de la línea 12 del metro, y Manuel Bartlett, que esconde su fortuna a través de su esposa. Otro funcionario de los Pandora Papers es Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes del actual gobierno, quien aparece en este primer reporte de los Pandora Papers junto a otros empresarios. Esta filtración deja claro la estrecha colaboración con la mafia del poder para seguir saqueando a nuestro país y representa un reto para quien nos habla una y otra vez de no mentir y no robar. El gobierno federal tiene que aclarar el tipo de negocios que los funcionarios del actual gobierno tienen con estos paraísos fiscales, el origen de estos recursos y las razones para haber sido depositados en estos países. Gracias, compañero Juan. A continuación, hablaremos de la reforma energética. El gobierno federal de AMLO nos está vendiendo la idea de que con la reforma energética lograremos recuperar la soberanía energética del país, la soberanía sobre la producción de la energía eléctrica. Nos parece que esto es falso, discurso engañoso, porque incluso ellos han sostenido que más del 46% de la producción de la energía eléctrica seguirá estando en manos privadas, solamente con nuevas reglas, pero seguirá estando en manos privadas. Eso no es rescatar soberanía energética.
La soberanía energética es que la producción, distribución y venta de la energía eléctrica esté en manos del pueblo, del Estado. Y esto no es lo que está proponiendo. Para ello nos traen una pieza el compañero Rodolfo acerca de este asunto. Adelante, compañero. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presentado una propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica al Congreso de la Unión. Con esta reforma se pretende que la Comisión Federal de Electricidad genere el 54% de la electricidad en México, mientras que las empresas privadas tendrían el 46% del mercado. Con argumentos de garantizar la seguridad energética y que el Estado preserve la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y que la CFE mantenga la misión de servicio social y con ello mantener las tarifas de luz a un precio por debajo de la inflación, es que se busca el apoyo dentro del Congreso y la opinión pública. Entre los aspectos más relevantes de esta propuesta de reforma se encuentra que la CFE pasará a ser un organismo autónomo, dejando de ser una empresa productiva del Estado para tener personalidad jurídica y patrimonio propio, como responsable del sistema eléctrico nacional. Se suprime la separación legal de empresas subsidiarias y filiales de la CFE. Solo subsistirían CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital. El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, se incorporaría a la CFE para controlar el despacho de la electricidad diariamente, para garantizar el despacho en orden de costos de producción. Este nuevo orden para la generación del país quedaría primero con la hidroeléctrica, después con la energía nuclear, 3 con la geotermia, 4 el gas CFE, 5 térmica CFE, después en sexto lugar la eólica, en séptimo lugar la solar, en octavo lugar el gas de privados y por último el carbón. Las funciones de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos pasarían a formar parte de la Secretaría de Energía para eliminar el exceso de burocracia. El Estado establecería las políticas públicas, científicas, tecnológicas e industriales para impulsar el financiamiento y la planeación energética sustentable. La Comisión Federal de Electricidad se encargaría de mantener los márgenes establecidos en los compromisos internacionales, 35% al 2024, e impulsaría la generación distribuida de todas las fuentes de energía de las que dispone la nación. El litio, como propiedad de la nación, no se otorgarían nuevas concesiones y las funciones que el Estado ejerza para este mineral estratégico no constituirían un monopolio. Diversas críticas han generado esta propuesta de reforma eléctrica, pues personajes de la derecha no alineada al gobierno han calificado de retrógrada la iniciativa. Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo, afirma que las promesas de AMLO sobre recuperar la electricidad para el pueblo no son más que una falacia patriotera, retrógrada y empobrecedora. Otras voces han asegurado que la reforma puede provocar desabasto, carestía, mayor contaminación, desconfianza internacional, freno a la economía y mayor pobreza. En medio de este intercambio de argumentos sobre los efectos de la reforma eléctrica para los consumidores, resulta evidente que el debate de fondo es sobre los bienes nacionales de uso público y su naturaleza jurídica, pues en los últimos años se le entregaron las playas a los privados, se le han entregado el agua a las mineras y a las refresqueras y una serie de recursos naturales públicos de los cuales los empresarios se han enriquecido dejando solo los costos ambientales a las comunidades o desplazando a estas a causa de la gentrificación de sus territorios. Además, mientras por un lado se dice que se recuperará la rectoría del Estado en materia eléctrica, no se piensa lo mismo en materia de telecomunicaciones, pues Andrés Manuel López Obrador ha expresado su deseo de refrendar en 2023 la concesión a Teléfonos de México, empresa pública vendida durante el sexenio de Salinas de Gortari, al consorcio creado por Carlos Slim. Aquí se abre una pregunta. ¿Por qué el presidente dice que el Estado puede hacerse cargo del sector eléctrico, pero asegura que no podría hacerse cargo del sector telecomunicaciones? Un debate que también está abierto es que no basta con recuperar el control de la industria eléctrica sin un diseño político-económico que apunte a superar la condición de un país que solo vende manufactura y materias primas para capitalizarse, sino que es necesario apuntar a romper con la dependencia tecnológica para el desarrollo de una industria eléctrica eficiente y a bajo costo, además del desarrollo de la base científico-tecnológica que permita no solo extraer el litio del subsuelo, sino que genere productos de alto valor agregado a partir de este. Resulta evidente que la propuesta de reforma eléctrica del presidente, más que ser una propuesta bolchevique en materia eléctrica, es una reforma regulatoria que busca que coexistan Estado y empresas privadas sin excluirse, pero recuperando el equilibrio que rompió la reforma de Peña Nieto. Gracias, Rodolfo.
Finalmente, vamos a ver un material que se elabora sobre la línea 12 del metro. También me quisiera hacer una anotación particular. La cuarta transformación se está manejando igual que los priistas y los panistas, ocultando y tratando de no perjudicar a los responsables directos de esta desgracia. Por un lado, pretenden lavar la carrera política que se vio manchada por este hecho de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard. Y por el otro lado, pretenden no responsabilizar a Carlos Slim y el grupo Carso por la mala construcción de esta línea 12 del metro. Parece que lo único que están haciendo es exactamente lo mismo que han hecho los priistas y panistas, lavar las cosas, esconderlas y tratar de buscar chivos expiatorios en funcionarios menores del pasado. Para ello, el compañero Manuel nos trae una pieza a continuación sobre este aspecto. Adelante, compañero. El 3 de noviembre se cumplen 6 meses del accidente de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. El trágico acontecimiento que acabó con la vida de 26 personas, varias decenas de heridos y que ha afectado a millones de personas de la zona oriente de la Ciudad de México. Tal situación solo vino a evidenciar la negligencia y corrupción con que se construyó la línea 12 y aún más el deficiente manejo del metro desde hace ya algunos años, como la falta de suministro, la escasez de vagones, los incontables accidentes y la precariedad laboral que viven miles de trabajadores. También se observa la falla del sistema de transporte en la ciudad y la nula planeación urbana. Se suma la situación deplorable que vive la ciudad, como la falta de agua, de vivienda, el empobrecimiento, el desempleo y el abuso que viven millones de capitalinos. Las insuficientes políticas gubernamentales y la pésima infraestructura han sido rebasadas por la mancha urbana y el hacinamiento. Como se sabe, la construcción de la línea 12 estuvo llena de irregularidades y opacidad, desde su construcción en 2007 hasta el derrumbe en la estación Olivos, pasando por todos los gobiernos, decenas de funcionarios y por empresas privadas como ICA de Grupo Carso. No hay quien se salve, aunque ahora quieran sacar raja política o caer bien parados de cara a las elecciones de 2024. Tras este tiempo, el proceso ha estado lleno de anomalías. No se da acceso a las carpetas de investigación o se da de forma electrónica. Pretenden cansar a las víctimas, que desistan o que lleguen a un acuerdo, cuando lo único que se necesita es la justicia. Aunque se quiera reducir los dictámenes a un error grave de soldadura de los pernos y solo culpar a 10 exfuncionarios, lo cierto es que los involucrados, directos e indirectos, tienen que asumir la responsabilidad. No se le puede lavar la cara ni a Ebrard, ni a Sheinbaum, ni mucho menos a Carlos Slim de Grupo Carso, aunque ahora se quiera enaltecer al asumir la reconstrucción del tramo como si de dádiva se tratara. Aplazaron la audiencia contra los 10 exfuncionarios culpables al 3 de diciembre. Entre ellos están Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, y aunque ya es buscado por la Fiscalía de la ciudad, se ha amparado. En conclusión, es inexistente el derecho integral a la ciudad. El sistema de transporte colectivo está en plena crisis por gobiernos corruptos, políticas clientelares y el ansia de dinero por parte de empresas privadas. La próxima estación tiene que ser la justicia, el castigo a los culpables y la reparación integral del daño. Bien, ahí lo tienen. Eso es todo por hoy. Esperemos les haya gustado. Si es así, suscríbanse, denos like, compártanos. Nos vemos en el siguiente
programa del Machete. Hasta luego, compañeros.